Pero vamos a recibir a nuestra querida amiga Majela Rinaldi, que ha venido, bienvenida, como siempre, la diputada por el Frente Amplio. Gracias por estar acá, Maje. ¿Usted vio la cara de...? Sí, me miraba con mucha atención a ver cómo me quedaba. Estaba evaluando qué lentes te quedaban mejor. Esos me gustan, ¿viste? esos me gustan, ¿Viste? Sí. Yo creo que voy por esto. Y no tienen por qué ser unisex, masculino. Esos pueden ser unisex también, discúlpeme. Es verdad. Yo creo que nada es de hombre y Nada mujer, es cada nada, uno ¿verdad? puede usar lo que Ahí tenga está, ganas. totalmente. Los lentes no tienen género. Exacto. Son unos degenerados. Exacto. Bueno, Póngase serio. Majela, vamos a hablar acerca de algunos temas. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con una reunión que tuviste con el... ¿Sabes que me puse unos lentes que no son los míos? Sí, nos ve tres en un burro. Yo digo, qué raro. Ahora sí. Con el intendente Felipe Algorta en tu despacho, en Montevideo. Exacto. Por cierto, qué lindo despacho tenés. Cómo me gustaría ser diputado. Bueno. Unos ventanales, una cosa preciosa. Los despachos de todos los diputados son iguales. Hermoso. ¿Eso es en el edificio anexo al Palacio? Ese es el edificio anexo. Ahí estamos. Son 4 pisos y estamos todos los diputados de todos los partidos políticos. Yo estoy en el piso 1, que está el Frente Amplio. Piso 1 y piso 2 el Frente Amplio. Los pasillos siguen... ¿Vos te diste cuenta que quiere ser diputado para tener ese despacho? No para hacer nada, no solo el despacho. No, vos sabés que... Igual salís al pasillo y parece la cárcel del Concar, está todo con banderas y todo con... No sé ahora, pero antes se estilaba. Yo tengo mi que banderita vos también. tenés tu bandera. Parece que está como en un... Sí, marcando territorio. Nada que ver, están todos con las banderas, ¿viste? Y las hay que resaltar algo ahí de los despachos, que en el anexo nos encontramos los diputados y que los despachos son lindos porque están iluminados. Sí. Hay algo que se diferencia de los senadores que están en el edificio central, digamos. Son más oscuros. Son más chiquitos y cada vez que los senadores van a nuestros despachos siempre se quejan de eso y nos dicen que son... Exacto, bueno, sí. Ellos se quedaron como en el siglo pasado, ¿viste? Con esas cosas señoriales. Ese mármol. El mármol, la madera, todo es ilustrado. Hermoso, ¿no? Es hermoso. Pero bueno, para el día a día capaz que es un poco oscuro. Claro, menos funcional. Es un ambiente frío. Bueno, ¿de qué hablaron, es más cálido? Majela? Bueno, estuvimos hablando de varios temas, temas que me llegan de vecinos y vecinas de Durazno, que a mí me interesaba trasladarle, y también del parque fotovoltaico, obviamente, que es uno de los temas que está hoy en Durazno instalado, que yo me expresé también en su momento, pero me parecía que era necesaria esta charla, tenerla con franqueza y manifestarle mi postura, más allá del apoyo que sigo manifestando al proyecto nacional, que creo que es importante, un proyecto de energías renovables a nivel nacional, que habla de una proyección de país, un desarrollo de país, y también habla de lo que se viene a futuro, ¿no? Sabemos que las energías renovables son importantes para el desarrollo y la soberanía de los estados. Así que bueno, pero manifestarle mi postura, sobre todo era mi postura, y mi postura es que más allá de que me parece importante que se desarrolle el proyecto nacional, no descarto, y también me parece importante que se desarrolle el proyecto turístico que él mencionaba, que yo más allá de lo que pude haber escuchado, no lo conocía en profundidad, no tenía el proyecto en mis manos, que me lo comentara. Ahora lo tenés. Sí, él me presentó un documento que es de ordenamiento territorial, que es amplio. En ese ordenamiento territorial está la parte de Baigorria, que esto fue el martes. La reunión con el intendente fue el martes a la tarde, terminé e inmediatamente fui a la sesión, terminé casi a las 10 de la noche, al otro día a las 7 de la mañana vine para acá, entonces no he tenido tiempo de leer en profundidad ese documento, pero bueno, él me manifestó que ahí estaba de alguna manera ese proyecto y que bueno, estuvimos viendo las zonas donde esa interposición de recursos quedaba afectada, ¿no? Y qué zonas no quedaban afectadas para poder instalar estos
paneles solares. Yo le mencioné que en su momento yo estuve haciendo averiguaciones con UTE y con el ministerio, que me dijeron que había una parte de Monte Nativo donde no se podría instalar estos paneles solares ahí. Y bueno, que no existe, que lo hablamos ayer, exacto. que lo hicimos y lo hablamos hoy también con el intendente. Y que mi disposición era de tratar de colaborar en la medida de mis posibilidades para que se instalen los dos proyectos, porque yo creo que para Durazno lo mejor sería que se instalen los dos proyectos. Así que mis pasos a seguir son, en primer lugar, hacer un pedido de informes al Ministerio de Ambiente para ver efectivamente en qué zonas está el monte nativo y qué zonas quedarían liberadas para poder instalar estos parques solares, como para tener la información concreta y certera, ¿no? Ese sería mi primer paso. Muy bien. ¿En qué otros temas has trabajado? Sabemos que la rendición de cuentas te ha llevado mucho tiempo. Queremos que nos cuentes un poco, pero algo que le interese a la gente, porque tampoco nos vamos a aburrir con el tema de rendición de cuentas, digo, pero... ¿Cómo que se van a aburrir con el tema a de ver, rendición con vos de nunca cuentas? nos vamos a aburrir, porque sos profesora. No, Tiene pedagogía. Primero voy a hablar de un tema de Durazno que me parece que está Dale. bueno comentarlo. Recuerdan que el año pasado estuvimos viendo lo de la escuela de Mariscala, que había Ajá. cerrado. Sí. La escuela 58. Exacto. 58. Que había cerrado ya hace un tiempo porque no había niños en la zona, pero el año pasado nos encontramos con que hay una familia que fue a trabajar a la zona. Listo, Y que al hay estar que abrirla, cerrada claro. esa escuela tenía que trasladarse, y se está trasladando en moto muchísimos kilómetros en la mañana, ahora en invierno con este frío y demás. Bueno, el año pasado estuve trabajando con inspección de primaria, donde llegamos a un punto que arquitectura presentó un monto para la refacción de ese edificio, que era un monto bastante elevado. Se estuvo viendo las posibilidades de conseguir algún traslado, al menos eso fue lo que estuve hablando con inspección. Bueno, pero no llegamos a... ¿Un traslado de quién? ¿De esos personal? niños. Ah, de esos niños. No, de esos niños, que se consiguiera alguna camioneta o algún dispositivo bien. que pudiera trasladar a esos niños y que no tuvieran que ser el padre o la madre en moto todas las mañanas. No llegamos a buen puerto y este año comenzaron las clases, la situación es la misma, estamos en pleno invierno y esos padres siguen trasladando a esos niños en moto. Entonces me llegó nuevamente esa preocupación y directamente hablé con Cagiani, el presidente de Codicen, le manifesté la situación, le dije que desde el año pasado estamos trabajando en eso y me confirmó que se va a hacer la obra de refacción de ese edificio en 2 etapas, que una de las etapas comienza en estos días. Así que bueno, eso es algo positivo y a resaltar. Lo que no soluciona es de manera inmediata la situación, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando para ver si podemos conseguir por estos meses, sobre todo de invierno, alguna posibilidad de conseguir algún traslado para esos niños, y en eso voy a estar trabajando. Pero confirmar que se va a refaccionar esa escuela y que va a quedar nuevamente habilitada para esos niños o para otros niños que se encuentren en la zona. Ese desacuerdo que tiene la ANEP de no permitir que otra vez la localidad, los pobladores de determinadas localidades apoyen nuevamente a las escuelas como lo hacían antes, la prohibición, por ejemplo, de ventas, de donaciones a recibir, todo. ¿No va siendo hora que viendo la realidad del interior profundo, como acabas de marcar, que no es la única, que se haga un parate en eso y que realmente se pueda volver a desarrollar? Porque eso también lleva quizás a decir, bueno, hago tantos kilómetros, lo que me va a obligar a que me vaya de esa zona y me radique en otra zona. Lo que sucede Entonces, tantas veces. sí. Claro, sí. O sea, no existe la posibilidad de conversar para llegar a bloquear esa medida de la ANEP. Bueno, yo creo que es una discusión que hay que darla. Yo entiendo que en su momento se tomaron esas medidas por distintas cuestiones que fueron sucediendo y que se entendió que era lo mejor, pero
eso, yo creo que hay que analizar las realidades de los territorios y de las localidades, ¿no? Que es difícil, porque uno cuando pone una normativa... Invítalo a Cayán y que haga el recorrido con esa mamá. No, eso por O con supuesto. Magela, que Magela Sí. recorre también. No, Sí, pero... con esa mamá Sí, ¿viste? sí, está Referida a bien. que vea la realidad Sí. del No, día a día. es Magela que- lo sabe. Es que yo le comenté la realidad y bueno, y él manifestó que efectivamente sí iba a realizar esa obra. Lo que digo que es difícil establecer normativas. En general a nuestro país eso le cuesta mucho, Claro. que se adapten a los territorios. Vieron que se establece algo como Para que todo, genérico. transversal, como Ahí si va. todo el Pero país no fuera es la igual. realidad. Exacto. Claro, y no lo es. Pero bueno, yo creo que son discusiones sí. que las tenemos que dar y reconocer, conocer primero y reconocer las realidades de cada zona, ¿no? Porque son distintas en todo el país. Es importante. Magela, Podríamos- te voy a sacar un poco del eje, ahora vamos con el tema de la rendición de cuentas, pero hay algunos mensajes que tienen que ver con lo que veníamos hablando un poco con Felipe. La visión que tiene la gente sobre el gobierno o lo que han dado las encuestas. ¿Qué es lo que está pasando ahí atrás, digamos? ¿Hay una campaña de desprestigio al gobierno? ¿Hay interna- mala comunicación? ¿Hay un gobierno que no está haciendo las cosas bien? ¿Cómo lo ves? Yo ¿Qué creo- le pasa al Frente Amplio? yo creo que es respecto a la multifactorial. gente? A ver. Que no es, esto no se da por una sola cuestión. Primero, que recién estuve dando otra nota y, Sí. y dije esto mismo. Yo creo que las necesidades de la gente son de urgencia y la política no acompaña esas urgencias. Los tiempos son diferentes. Sí. La ansiedad de la gente es grande. A todo nivel, o sea, nosotros lo vivimos en el día a día, todos vivimos con ansiedad, yo creo que eso es parte de las redes sociales y eso no escapa a la política, ¿no? La gente quiere ver, quiere los Inmediatez. resultados, exacto, ya. Claro. Eso por un lado. Después, por otro lado, también creo que nosotros no somos buenos comunicadores, por supuesto que no somos un gobierno perfecto, que podemos cometer errores, pero el rumbo para dónde vamos y qué es lo que proponemos está claro, se vio reflejado en el presupuesto, la mitad del presupuesto es destinado a protección social. Ahora, en la rendición de cuentas hay 4 ejes que son fundamentales. Infancias, que ahí hay puntos claves y que son directos, que afectan directamente a las familias y a las casas, que es, por ejemplo, el tema de las transferencias. Van a haber asignaciones de 10.000 pesos, que eso busca reducir la pobreza infantil, o sea, en niños de 0 a 3 años en un 25%. Seguridad, educación y personas en situación de calle. Ahí se ve claramente cuáles son los objetivos. Es trabajar con las personas que están en mayor estado de vulnerabilidad, que son muchas. Ese rumbo está claro. Y después, por otro lado, yo creo que hay una oposición que mediáticamente hace un juego constante y que está en la búsqueda de cuestiones o de errores, o lo voy a decir mismo por lo que estamos hablando del tema del impuesto primario del presidente, Sí, ¿no? sí. Que obviamente que es un monto mínimo, que obviamente no hay un interés de evadir impuesto, que lo pagó inmediatamente. Sí puedo decir que puede ser una desprolijidad, porque uno tiene que estar constantemente Esa revisando. fue la palabra que usamos nosotros. Exacto. Una desprolijidad. Puede ser, pero no es de... Que no es el único. No. Bon Algorta mismo dijo que él se había olvidado de pagar los 2 años. Sí, claro. Por pero a ver, supuesto, o sea, es que a pero mí vos me crees pasa que- de cosas personales que me olvido que saqué fecha para el médico y estoy allá y se te pasa Claro. de pagar esto y lo otro. Sí, claro. Pero, ¿no pero- crees que eso es muy personal? Se lo pregunté a Gorta recién. O sea, si esto no sería producto directamente de la interna Eso. del frente. Exactamente. Tomando en cuenta que es algo muy Sí, personal. vos dijiste porque la yo te oposición, pero el Frente tiene una interna. Tiene una interna que está... pero no sé entendí si- la pregunta. ¿Para qué sería de la interna? La interna, que el Frente está partido, está dividido. O sea, está dividido. Hay un sector que acompaña al gobierno y hay un sector que no lo acompaña. ¿Cuál Vos lo sería el sabés sector bien. que no acompaña? El sector de Carolina Cose. No, mira, yo creo que... No lo acompañan. No lo acompañan. Hay No, partidos que no lo acompañan. No lo acompañan al Al presidente, al gobierno, o sea, al gobierno, a las decisiones que quiere que le vaya mal, digámoslo como es. No, yo no creo que... Yo no he visto a Carolina Cose salir a defender al presidente en ningún momento. Disculpame, pero es la vicepresidenta y debería estar codo a codo. Yo no sé si y- le han preguntado.
algo de esto tampoco. Y ella No he vino visto. hace pocos días acá y no defiende. Ella lo que hace es decir que, bueno, que el Frente Amplio tiene su programa, que se están haciendo las cosas, pero no le he visto salir, no la he visto ni a ella ni a un sector del gobierno. Pero ¿qué es lo que hay que...? Yo, por ejemplo, en este caso Hay del... sectores gremiales, hay Pará, sectores sindicales, el PCNT, hay sectores que están... Yo conozco la interna del Frente Amplio a la perfección. A ver, bueno, dale. Pero lo que quiero decir es, si a mí me decís, tenés que salir a defender esto del impuesto de primaria del presidente, Sí. yo no lo defiendo. Yo creo que hay que ser prolijo con esas cosas. Lo que sí digo es... Que no hay que pasarse de rosca. No, Bien. lo que sí digo es que se mide con una vara distinta algunas cosas y otras. Ujú. Y que, por supuesto que, digo, ¿fue una desprolijidad? Sí, una desprolijidad. Vos sos la primera figura política de este país, tenés que tener, y bueno, a gente que te Claro. revise las cosas y que no se te olvide pagar ni la Predicar- luz ni el agua. predicar con el Sí. ejemplo. Exacto, eso es verdad. Ahora también lo que veo es una oposición que instala este tema como que es de una manera demoníaca y sin embargo hay gente que en el periodo pasado estuvo involucrado con pasaportes al narcotraficante más grande, defendiendo a Penades, un abusador, un expresidente que estuvo involucrado en miles de cosas de corrupción que todo quedó turbio. Esa gente nos viene a decir a nosotros y nos viene a criticar y he visto diciendo que es un horror y que no sé qué más, diciendo que un presidente se le atrasó 3 meses pagar un impuesto de primaria. A eso es lo que digo yo. Esa es Bueno. la oposición feroz que hay en este momento y que trabaja en ese sentido mediático. Estamos Yo de no voy a acuerdo en defender lo que está mal. Lo que está mal es que no pagó fecha el Acá, impuesto acá de cuando primaria. gobernó la oposición, el Frente era bla, 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 todo contra la coalición. Cuando gobierna el Frente, la oposición, que es Pero la pará, coalición, pará. es bla, 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 contra el Pero- Frente. pero y bueno, pará. y así no solucionamos nada. No, pero yo lo que digo es... Sí. No son los mismos los casos. Estoy hablando Ya sé de que un no. Bueno, pero abusador- lo de la camioneta El- fue no hay de corrupción, prolijo también. Pero no hay corrupción. Fue raro, Magela. A ver, agarra un auto que fue donado al Frente Amplio, lo pasa en una automotora para cambiarlo a nombre de él, sacar la camioneta Hyundai Santa Fe como forma de pago a nombre de él y la pone a trabajar en presidencia. Es A disposición de presidencia. cuando sí. sabemos que Hyundai, bueno, que el grupo Fidocar es uno de los proveedores del Estado también. Pero yo Y, hay algo de que alguna digo manera, es... cuando salieron en la camioneta Hyundai con la vicepresidenta Cose, fue es como una propaganda también para la marca. Sí, bueno, ahí que Sí. suposiciones podemos hacer un montón. Ahora, hay cosas concretas que no son suposiciones. Un ministro del Interior en el periodo pasado está defendiendo a un abusador. Que No, está preso y eso está visto. Pero hay pero muchas cosas Penades de eso. está preso. Sí, digo. tuvimos Sí. un contenedor que el presidente dijo, no puedo traer Es pescado de verdad. no sé dónde de un contenedor. Una vicepresidenta que escuchamos decir, tu eco, ¿se acuerdan? Amenazando a una persona. Tenemos en el 4º piso un nivel de la presidencia, un nivel de corrupción tremendo. O sea, tenemos todas caso esas especial. cosas. Yo creo que esto al lado de eso es nada, que son errores, que son desprolijidades, sí. Estoy de acuerdo y hay que corregirlas. Yo no reniego Pero eso. la desaprobación, que no tuvo tanta desaprobación la coalición, que está teniendo el Frente Amplio. Vos decías, El manejo bueno, mediático es importante. el manejo mediático. La Sí. ansiedad, sí, pero también la teníamos Sí. cuando Pero sin embargo, Sí. concretamente, los números en seguridad, ¿cómo están? Están mejor en este gobierno que en el otro. Esos son datos de la realidad. Pero viste que sin embargo la desaprobación del ministro Negro es, Es, fundamental. Bueno, sí, es una pero, de muy las- profunda. pero entonces, ¿en qué lo tenemos que basar? Ahora, ¿el salario real creció? Creció. Es real que el salario real creció. ¿Mejoraron los números, por ejemplo, en presupuesto de educación? Sí, mejoraron. Entonces, todo eso es de lo que no se habla. Se instalan otros temas, ¿Y por ¿no? qué? Justamente, eso te pregunto. ¿Qué hay? ¿Una campaña mediática? ¿Quienes están dudas. detrás de los grandes medios tienen intereses dudas. y hacen lobby y hacen presión económica? Sí, Sin dudas, ahí sin es, dudas que ahí sí. Es toda una mezcla de todo eso. Claro. No es una novedad Sí, sí, sí. que los medios hegemónicos de este país a nivel nacional pertenecen a una parte de la política, ¿no? O sea, específicamente a son la empresarios, derecha. son empresarios. Y sí. Y evidentemente. Y hemos visto en lo que gobiernos de quieren es- derecha quienes salen más favorecidos y que las brechas se Los Maya Oro, decís intensifican. vos. Exacto, Los que el Maya mismo Oro. presidente habló de Claro. los Maya Oro. Sí, sí. Entonces, digo, hay cosas que están claras y lo tenemos frente a los ojos.
flujos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, obviamente que mejorar la gestión, obviamente que mejorar la comunicación, pero no nos corremos del rumbo que está claro, del programa que tenemos y a lo que apuntamos, a la redistribución, a disminuir esas brechas entre los más ricos y los más pobres. Digo, ese es el objetivo. Ahora, y a creo eso que cuando apuntamos. se empiece a ver, por ejemplo, la Guardia Republicana, que creo que llega ya este mes, el Plan Más Barrio, todo ese tipo de cosas que digo, van a causar un cambio positivo en la gente, y creo que ahí es donde vamos a ver que hay una, digamos, verdadera inyección de parte a del eso me gobierno refiero nacional. con cuestiones que estaban en nuestros programas, que ya vienen planificadas, que no son inmediatas, y reconocer que nosotros recién este año tenemos el presupuesto propio. Claro. Veníamos como todos los gobiernos, el primer año Obvio. trabajamos Sí. con el presupuesto anterior. Entonces a eso me refiero con las necesidades de la gente. Obviamente que la gente quería resultados inmediatos, para hacer, obvio. y no desconocer que nos encontramos con un país que a nivel fiscal no era el anunciado ni era el esperado. Ahora, Maggie, ¿vos por qué crees que La herencia justamente- maldita. ¿Vos Nunca ha dicho ese tema. Todos los gobiernos ¿Vos Jamás por qué nunca. crees que la maldita justamente herencia. basado en eso, si bien se reconoce que sí, así como pasó acá en Durazno, pasa a nivel nacional? ¿Por qué, por ejemplo, los gremios se están movilizando, los 3 entes más importantes hicieron paro, hay reclamos de ANCAP, estamos con la situación del puerto hoy por el tema de las tercerizaciones? El Zunca también se está moviendo, lo está haciendo a nivel de Baigorria, pero a nivel nacional también, pidiendo inversión pública-privada. Eso pasa todos los años, en todas las rendiciones de cuentas, en todos los gobiernos. Y me parece perfecto. A mí me parece perfecto que los sindicatos se movilicen, que cada uno pelee por sus derechos. Yo hoy estoy de Sí, este lado, obvio, pero no integraste la educación, Pero no sin dejo duda. de reivindicar los reclamos de la educación. Claro. No es porque hoy El en 6 día más esté como 1 estás de acuerdo con el 6 más 1. y es 6 el para la horizonte. educación, 1 para Es poco. la investigación. Y no llegamos, Claro. y todavía no llegamos. Y mi trabajo va a ser apostar a llegar. Si bien en esta rendición de cuentas se vuelve a aumentar el presupuesto ¿Qué para están en un educación, 4,5? más o menos. Pero se pedía un 6,4, ¿no? Sí, se Desde vuelve así. a aumentar el presupuesto para educación, no llegamos. ¿Cuál es mi horizonte? Seguir trabajando con eso. Creo que los reclamos y las reivindicaciones de los colectivos, en este caso, que están involucrados con la educación, son necesarios y tienen que seguir empujando. Ellos empujarán desde el lugar que les corresponde. Yo no estoy en el lugar hoy en día Sí, sindical, pero yo empujo desde el legislativo también. Yo no es que me aparto y digo, no, yo ahora como soy legisladora, no sigo luchando. Claro. No, mis banderas siguen siendo las mismas y desde ahí La peleo. interna de la esencia la conocés para ¿Y haber la estado disciplina justamente partidaria se sigue aplicando en el Frente Amplio? El hecho de que si votamos, nos abroquelamos y votamos tal cosa, aunque estés en desacuerdo, aunque vos digas, bueno, yo quiero esto para la educación, pero el partido me dice que tengo que votar esto otro. Bueno, ¿Qué haces en es ese mucho caso? más que la disciplina A partidaria, ver. son acuerdos Ajá. intersectoriales. Bien. O sea, no es que a mí me Te mandan a decir esto. exacto, o me bajan un lineazo, porque nosotros como bancada del Frente Amplio tenemos nuestras discusiones propias internas, digo, en bancada de diputados en este caso, ¿no? Claro. Tenemos todas las semanas nuestras discusiones internas, tenemos nuestras discusiones a la interna de la bancada del Frente Amplio, Y entre la bancadas. interpartidaria Ahí va, también, claro. también tenemos Bien. las discusiones con nuestro propio Ejecutivo Nacional, porque no es que desde un lado no, las discusiones están y el trabajo está. Ahora, sí lo que tenemos claro es que de esa discusión sale un acuerdo y ese acuerdo lo respetamos todos y todas. ¿Ah? Y obviamente, como en toda discusión y en todo lugar de debate, vos podés aflojar en alguna cosa, pero en otra cosa no, y cedés por acá y acordás otras cosas, y eso es la política, ¿no? Debatir y construir en conjunto, así lo creo yo. Y así es como trabajamos. Estás Por como- supuesto, si a mí me decís, Sí. ¿querés el 6+1 para la educación? Y sí, lo quiero. También tengo En mucho- realidad, Pero, el 6,4, como decíamos, que lo están pidiendo. lo querés porque creés que es posible, porque digo, queremos muchas cosas, pero Bueno, mirá. vos ahora que estás en el gobierno, digo, ¿ves que es posible y que el gobierno no lo está haciendo porque destina el dinero a otra cosa? Yo hoy que estoy en este lugar no dejo de reconocer el contexto global que tenemos hoy en día, que es un contexto cambiante continuamente, de guerras, donde, por ejemplo, el precio del petróleo es cambiante, donde en América Latina tenemos una situación compleja, que Uruguay no escapa a eso por un lado. Tampoco, por supuesto que el año pasado estudiamos mucho el presupuesto y claramente vimos las deudas que asumimos nosotros, que nos dejó el gobierno anterior, que no las teníamos previstas. Entonces,
Eso lo tengo sobre la mesa. No soy ingenua y digo, bueno, hay que llegar sí o sí. También sé que hay que atender, otras cosas como la pobreza infantil, como las personas en situación de calle, como la seguridad. Entonces, en ese marco soy muy coherente y digo, bueno, vamos en una tendencia a aumentar el presupuesto de educación y a llegar. También hay algo que quiero resaltar. El próximo año se empieza a recaudar sobre el impuesto mínimo global, que es un impuesto que se le atribuye a las multinacionales, que este gobierno en el proyecto era de presupuesto... del 1% que nos salió, era ese, ¿no? No, el del 1% el del de los más 1% ricos, sí. ese no El salió. del Messi que yo te pregunté. Para. Este es A ver. un De impuesto los a las... autos, de No, los au- Ajá. el impuesto Tampoco. mínimo A ver. global es un impuesto a las multinacionales, por ejemplo, UPM. Ajá, bien. ¿Ah? La OCDE, que es un organismo internacional, lo que establece es que si en el territorio donde está esa multinacional no hay una legislación al respecto de este impuesto, esa multinacional lo debe pagar, que es un 15% aproximadamente, en su casa matriz. En este caso sería en Finlandia, si UPM es de Finlandia, 15% de qué? 15% de su recaudación. Pero es altísimo el, Pero es lo el que impuesto. están Ya lo están Ah. pagando. Las multinacionales... Pará. Ajá. Sí. Voy a hacer una cuestión A ver, docente acá. sí, Las sí. multinacionales eso ya lo pagan. Ah, ya lo lo pagan en lo su están casa pagando matriz. en Finlandia. En este Por caso. ejemplo, si una multinacional Perfecto. de Finlandia, lo pagan en Finlandia. Lo que puso este gobierno, que fue una de las críticas que se decían, se dijeron que no se iban a poner impuestos y se ponían impuestos, este es uno que obviamente no afecta al bolsillo de ningún trabajador ni trabajadora, que es que las multinacionales tienen que pagar ese impuesto en el territorio nacional, o sea que es una recaudación para nuestro Estado. A la multinacional no le cambia nada, porque O tiene lo que paga pagar en igual, Finlandia o lo paga en acá. Uruguay. Ahora Perfecto. lo debe pagar acá. Perfecto. Eso es un montón de dinero que se va a contar a partir del próximo año. Claro. Lo pierde Finlandia. Lo pierde Finlandia, exacto. Pero la OCDE, que es el organismo internacional que regula todo eso ya estaba establecido. Claro, Lo único que no claro. estaba legislado acá, eso. Bueno, entonces esa recaudación de dinero es un monto muy grande para este país, que no llega al porcentaje del 1%, pero sí es un monto muy grande. Y eso es parte de la... Estamos hablando de UPM, una empresa. Obvio, Hay estamos otras. hablando de muchas Claro, multinacionales que están en hay este varias, país. claro. Sí, sí. Eso, obviamente, que es parte de cómo gobierna la izquierda, ¿no? Recaudar desde... Son Robin Hood. Desde los lugares que obviamente están los grandes montos de dinero Bueno, y redistribuir Ojalá en el pueblo. realmente sea así. ¿Sos la presidenta de la Comisión de Equidad y Género? Las presidencias cambian cada año. Ah. Yo fui el año pasado, Fuiste este el año año soy pasado. la vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura y para el 2028 presido la Comisión de Educación y Cultura. Bueno, así que estás a full. Mágela, muchas gracias No, por haber por venido. favor, gracias divina. a ustedes. Se nos fue. Tenés las manos calentitas, más Sí. calentitas, eso me encanta. Bueno, Nos vemos, Esteban. nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque de precios bajos. Atención, ahora sí, lápiz y papel o captura de pantalla para hacer la lista de los precios más bajos de Durazno. Pausa y volvemos enseguida, no se vayan.